El autor y su obra. Principales aportaciones de Mises a la ciencia económica. Aunque, como es lógico, no procede efectuar en este estudio preliminar un resumen, siquiera sea breve y súcito, del contenido de la obra que el lector tiene entre sus manos y que dentro de poco va a comenzar a estudiar, sí es preciso situarla adecuadamente en su contexto intelectual, explicando sobre todo cuál ha sido la evolución del pensamiento del autor que ha terminado plasmándose en este tratado. Las aportaciones de Mises al campo de la ciencia económica se extienden a lo largo de los 2 primeros tercios del siglo XX. En concreto, y según confesión propia, Mises se convirtió en economista tras leer en las Navidades de 1903 los Principios de la Economía de Carl Menger. Es por tanto a partir de esa fecha cuando se inicia una extensísima y fructífera vida académica dedicada a la investigación y a la enseñanza de la economía, y que no habría de detenerse hasta 1969 cuando Mises se jubila como profesor de economía de la Universidad de Nueva York. El libro de Menger, que tanta influencia habría de tener en Mises, supuso un hito en la historia del pensamiento económico. Por primera vez se intentaba construir toda la ciencia económica partiendo del ser humano, considerándolo como actor creativo y protagonista de todos los procesos sociales. Menger creyó imprescindible abandonar el estéril objetivismo de la escuela clásica anglosajona y, siguiendo una tradición del pensamiento continental muy anterior que podría remontarse incluso hasta los escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII. Consideraba que el científico de la economía debía situarse siempre en la perspectiva subjetiva del ser humano que actúa, de manera que dicha perspectiva habría de influir determinante e inevitablemente en la forma de elaborar todas las teorías económicas, en su contenido científico y en sus conclusiones y resultados prácticos. Se entiende pues como Menger considera imprescindible abandonar el estéril objetivismo de la escuela clásica anglosajona, siempre obsesionada por la supuesta existencia de entes externos de tipo objetivo, clases sociales, agregados, factores materiales de producción, etc. Concepción natural subjetivista que se retoma gracias a Menger es no solo el desarrollo de la teoría subjetiva del valor y de su corolario, la ley de la utilidad marginal, sino también la idea del coste como valoración subjetiva de las alternativas a las que se renuncia al actuar, coste de la oportunidad. La aportación seminal de Menger es continuada por su alumno más notable, Eugen von Bombauer, que fue catedrático de economía primero en Innsbruck y luego en Viena, ocupando la cartera de Hacienda del gobierno del Imperio Austrohúngaro en 3 ocasiones. Bombauer no solo contribuyó a la divulgación de la concepción subjetivista que debemos originalmente a Menger, sino que además expandió notablemente su aplicación, en especial en el ámbito de la teoría del capital y el interés. Bombauer criticó todas las teorías preexistentes hasta la aparición de su trabajo sobre el surgimiento del interés, siendo especialmente acertado su análisis crítico de la teoría marxista de la explotación y de las teorías que consideran que el interés tiene su origen en la productividad marginal del capital, impulsando además la teoría sobre el surgimiento del interés basada en la realidad subjetiva de la preferencia temporal. El más brillante discípulo de Bombauer fue sin duda Ludwig von Mises, que muy pronto se hizo notar como el más sobresaliente entre los participantes en el seminario que Bombauer dirigió antes de la Primera Guerra Mundial en la Universidad de Viena. Ya en este seminario, del que también formaron parte los teóricos de talla como J.A. Schumpeter, Mises propuso extender la aplicación de la tradicional concepción subjetivista de la economía que había retomado Menger en el ámbito del dinero y del crédito, publicado en 1912 bajo el título de La teoría del dinero y del crédito, la primera edición de su libro de economía importante. Ludwig von Mises y la teoría del dinero, del crédito y de los ciclos económicos. Esta es la primera aportación seminal de Mises en el ámbito monetario, que supuso un gran paso hacia adelante e hizo avanzar el subjetivismo de la escuela austríaca, aplicándolo al campo del dinero
y fundamentando su valor sobre la base de la teoría de la utilidad marginal. Además, Mises solucionó por primera vez el problema aparentemente insoluble del razonamiento circular que hasta entonces se pensó que existía en relación con la aplicación de la teoría de la utilidad marginal al dinero. En efecto, el precio o poder adquisitivo del dinero viene determinado por su oferta y demanda. La demanda de dinero, a su vez, la efectúan los seres humanos, no basándose en la utilidad directa que el dinero proporciona, sino en su función, precisamente de su poder adquisitivo. Pues bien, Mises resolvió este aparente razonamiento circular mediante su teorema regresiva del dinero, que con detalle analiza y explica en el epígrafe 4 del capítulo 17 en el libro presente, de la página 491 a 500. De acuerdo con este teorema, la demanda de dinero viene determinada no por el poder adquisitivo de hoy, lo cual indudablemente daría lugar al mencionado razonamiento circular, sino por el conocimiento que se forma del actor basándose en su experiencia sobre el poder adquisitivo que el dinero tuvo ayer. A su vez, el poder adquisitivo de ayer vino determinado por una demanda de dinero que se formó sobre la base del conocimiento que se tenía respecto a su poder adquisitivo de anteayer. Y así sucesivamente hacia atrás en el tiempo hasta llegar a aquel momento de la historia en el que por primera vez una determinada mercancía, oro o plata, comenzó a tener demanda como medio de intercambio. La teoría del dinero y del crédito pronto se convirtió en la obra estándar en el campo monetario e incluyó también, si bien de manera incipiente, el desarrollo de una notabilísima teoría de los ciclos económicos, su segunda gran aportación a la teoría económica, que con el tiempo vendría a ser conocida con la denominación de teoría austríaca del ciclo económico. En efecto, Mises, aplicando las teorías monetarias de la Currency School a las teorías subjetivas del capital y de interés de von Bauer, se dio cuenta de que la creación expansiva de créditos sin respaldo de ahorro efectivo, medios fiduciarios, a que da lugar en el sistema bancario basado en un coeficiente de reserva fraccionaria dirigido por un banco central, no solo genera un crecimiento cíclico y descontrolado de la oferta monetaria, sino que también al plasmarse en la creación del ex nihilo de los créditos a tipo de interés artificialmente reducidos, inevitablemente provoca un alargamiento ficticio e insostenible de los procesos productivos que tienden así a hacerse de forma indebida excesivamente intensivos en capital. La amplificación de todo proceso inflacionario mediante la expansión crediticia, tarde o temprano, de manera espontánea e inexorable, habrá de revertirse, dando lugar primero a una crisis financiera y después a una recesión económica en la que los errores inducidos en la inversión se pondrán de manifiesto y surgirán el paro masivo, la necesidad de liquidar y reasignar todos los recursos erróneamente invertidos. El desarrollo por Mises de la teoría del ciclo, que se encuentra estudiada con detalle en los capítulos 20 y 31 del presente libro, hizo que por primera vez se integraran plenamente los aspectos micro y macro de la teoría económica, y que se dispusiera de un instrumental analítico capaz de explicar los fenómenos recurrentes de auge y depresión que afectan a los mercados intervenidos. No es de extrañar, por tanto, que Mises fuera el principal impulsor de la creación del Instituto Austríaco de Coyuntura Económica, frente a lo cual colocó como director en un primer momento a F. A. Hayek, Premio Nobel de Economía en 1974, y que en este instituto fuera el único capaz de predecir el advenimiento de la Gran Depresión de 1929, como inexorable resultado de los desmantes monetarios y crediticios de los felices años 20 del siglo pasado que siguieron a la Primera Guerra Mundial. Además, es preciso resaltar cómo Mises y sus discípulos depuraron su teoría de los ciclos en paralelo con su análisis sobre la imposibilidad del socialismo, que comentamos a continuación. Y de hecho, la teoría austríaca de las crisis no es sino una aplicación particular de los efectos descoordinadores que la coacción sistemática de los gobiernos en el campo fiscal, crediticio y monetario tiene, intra e intertemporalmente, sobre la estructura productiva. En análisis misiano sobre la imposibilidad del socialismo. La tercera gran aportación de Mises consiste en su teoría sobre la imposibilidad del socialismo. Para Mises, tal imposibilidad desde la óptica del subjetivismo austríaco es algo evidente.
En efecto, si la fuente de todas las voliciones, valoraciones y conocimientos se encuentra en la capacidad creativa del ser humano actor, todo sistema que se base en el ejercicio de la coacción violenta contra el libre actuar humano, como en el caso del socialismo y en menor medida del intervencionismo, impedirá el surgimiento en mente de los actores individuales de la información que es necesaria para coordinar a la sociedad. Mises se dio cuenta que el cálculo económico, entendido como todo juicio estimativo sobre el valor del resultado de los distintos cursos alternativos de acción que se abren al actor, exige disponer de una información de primera mano y deviene imposible en un sistema que, como el socialista, se basa en la coacción e impide en mayor o menor medida el intercambio voluntario, en el que se plasman, descubren y crean las valoraciones individuales y la libre utilización del dinero entendido como medio de intercambio voluntario comúnmente aceptado. Por lo tanto, concluye Mises, allí donde no exista libertad de mercado, precio monetario, de mercado libre y dinero, no es posible que se efectúe un cálculo económico racional. Entendido por racional, el cálculo efectuado disponiendo de la información necesaria, no arbitraria, para llevarlo a cabo. Las primeras ideas esenciales de Mises sobre el socialismo fueron sistematizadas e incluidas en su gran tratado crítico sobre el sistema social, cuya primera edición se publicó en alemán en 1922, y que años más tarde sería traducido al inglés, al francés y al español. El socialismo de Mises fue una obra que alcanzó una extraordinaria popularidad en la Europa continental y que tuvo, entre otras consecuencias, el resultado de hacer que teóricos de la talla de Friedrich Hayek, inicialmente un socialista fabiano, Röpke y Robbins cambiasen de opinión después de su lectura y se convirtieran al liberalismo. Además, esta obra supuso el comienzo de una de las 4 grandes polémicas en las que se había visto implicados los teóricos de la escuela austríaca, la polémica sobre la imposibilidad del cálculo económico socialista. He tenido la oportunidad de estudiar y reevaluar detalladamente en una extensa obra todos los aspectos de esta controversia que sin duda, y tal como por fin hoy se reconoce de forma generalizada incluso por los antiguos teóricos socialistas, fue ganada por los miembros de la escuela austríaca y se encuentra entre las polémicas más interesantes y preñadas de consecuencias de toda la historia del pensamiento económico: la teoría de la función empresarial. La consideración del ser humano como protagonista ineludible de todo proceso social constituye la esencia de la cuarta aportación de Mises al campo de la ciencia económica. En efecto, Mises se da cuenta de que la economía, que en un principio había surgido centrada en torno a un tipo ideal histórico en el sentido de Max Weber, el Homo economicus, gracias a la concepción subjetivista de Menger, se generaliza y convierte en toda una teoría general sobre la acción e interacciones humanas, la praxeología en la terminación de Mises. Las características e implicaciones esenciales de la acción e interacción humana son estudiadas con detalle y constituyen el objeto básico de la investigación del Tratado de Economía que el lector tiene en sus manos y que precisamente por este motivo lleva como título La acción humana. Mises considera que toda acción tiene un componente empresarial y especulativo, desarrollando una teoría de la función empresarial entendida como la capacidad del ser humano para crear y darse cuenta de las oportunidades subjetivas de ganancia o beneficio que surgen en su entorno, actuando en consecuencias para aprovecharlas. Esta teoría misiana de función empresarial ha sido muy desarrollada en las últimas décadas por uno de los más brillantes alumnos de Mises, Israel Kirzner, ya jubilado como catedrático de economía en la Universidad de Nueva York. La capacidad empresarial del ser humano no solo explica su constante búsqueda y creación de nuevas informaciones respecto a lo de los fines y los medios, sino que además es la clave para entender la tendencia coordinadora que surge en el mercado de forma espontánea y continua, cuando no se le interviene de manera coactiva. Es esta capacidad coordinadora de función empresarial la que precisamente hace posible la elaboración de un corpus lógico de teoría económica sin necesidad de incurrir, como veremos en el apartado siguiente, en los vicios del análisis cientista, matemático y estadístico, que, basados en postulados de constancia, procede y es una indebida y mala copia de que se efectúa en el mundo ajeno de la física y el resto de las ciencias naturales.
la metodología a priorístico-deductiva y la crítica del positivismo cientista. Ya desde Menger, los problemas del tipo metodológico y epistemológico han sido tratados con gran extensión y profundidad por los teóricos austríacos, en particular por el propio Mises, cuya aportación en este campo se encuentra entre las más esenciales de las que llevó a cabo. Efectivamente, el hecho de que el científico observador no pueda hacerse con la información práctica que constantemente están creando y descubriendo de manera descentralizada los actores empresarios observados, explica la imposibilidad teórica de cualquier tipo de constatación empírica en nuestro campo. De hecho, desde el punto de vista, puede considerarse que son las mismas razones que determinan la imposibilidad teórica del socialismo las que explican que tanto el empirismo como el análisis coste-beneficio o utilitarismo, en su interpretación más estrecha, no sean viables en nuestra ciencia. Y es que es irrelevante que sea un científico o un gobernante los que vanamente intenten hacerse con la información práctica relevante en cada caso para constatar teorías o dar un contenido coordinador a sus mandatos. Si ello fuera posible, tan factible sería utilizar esta información para coordinar la sociedad vía mandatos coactivos como el socialismo e intervencionismo, como para constatar empíricamente teorías económicas. Sin embargo, por las mismas razones, primero, del inmenso volumen de información del que se trata, y segundo, por la naturaleza de la información relevante, discriminada, subjetiva y tácita. Tercero, por el carácter dinámico del proceso empresarial, no se puede transmitir la información que aún no ha sido generada por los empresarios en su proceso de constante creación innovadora. Y cuarto, distorsiona, corrompe, dificulta o simplemente imposibilita la creación empresarial de información. Tanto el ideal socialista como el ideal positivista o estrechamente utilitaristas son imposibles desde el punto de vista de la teoría económica. Estos mismos argumentos son también aplicables para justificar la imposibilidad teórica de efectuar predicciones específicas, es decir, referentes a coordenadas de tiempo y lugar determinados. En economía, lo que sucederá mañana no puede conocerse hoy en términos científicos, pues depende de gran parte de un conocimiento de información que aún no se ha generado empresarialmente y que por lo tanto hoy no puede saberse. En economía, por tanto, tan solo podrán efectuarse predicciones de tendencia de tipo general, las que Hayek denomina pattern predictions, de naturaleza esencialmente teórica y relativas, como mucho a la previsión cualitativa de los desajustes y efectos de descoordinación social que produce la coacción institucional, socialismo e intervencionismo, que se ejerce sobre el mercado. Además, la inexistencia de hechos objetivos directamente observables en el mundo exterior, que se deriva de la circunstancia de que, de acuerdo con la concepción subjetivista, los objetos de investigación en economía no son sino ideas que otros tienen sobre los que persiguen y hacen, que nunca son directamente observables, sino tan solo interpretables en términos históricos, junto con el carácter constantemente variable y complejísimo de los procesos y acontecimientos sociales, en los que no existen parámetros ni constantes, sino que todos son variables, imposibilitan el objetivo tradicional de la econometría y hacen inviable el programa metodológico positivista en cualquiera de sus versiones, desde verificacionismo más ingenuo al falsacionismo popperiano más sofisticado. Frente a la idea positivista, Mises demuestra en la acción humana que se puede construir toda la ciencia económica de una manera a priorística y deductiva. Se trata, en suma, de elaborar todo un arsenal lógico-deductivo a partir de unos conocimientos autoevidentes, axiomas tal como el propio concepto subjetivo de la acción humana con sus elementos esenciales, que nadie puede discutir sin autocontradecirse. Arsenal teórico que es imprescindible para interpretar adecuadamente este magma en apariencia inconexo de complejos fenómenos históricos que constituye el mundo social, y para elaborar una historia hacia el pasado o una prospección de eventos hacia el futuro, que es la misión propia del empresario, con un mínimo de coherencia y que garantías de posibilidades de éxito. Se entiende ahora la gran importancia que Mises asigna en su obra a la historia como disciplina, a su relegación con la teoría y el papel del historiador, así como que haya llegado a definir al empresario como todo aquel que mira al futuro, así por decirlo, con ojos de historiador.
La economía como teoría de los procesos sociales dinámicos, crítica del análisis del equilibrio general y parcial y de la concepción de la economía como una mera técnica maximizadora. Finalmente, y en sexto lugar, Mises da en su obra un gran impulso a la teoría de los procesos dinámicos. En efecto, para Mises ningún sentido tiene la construcción matemática de una ciencia económica basada en el modelo de equilibrio general o parcial, y en el que toda la información relevante, por ejemplo, para construir las correspondientes funciones de oferta y demanda, sea considerada constante y dada, aunque sean términos probabilísticos. El problema económico fundamental es para Mises otro bien distinto. Estudiar el proceso dinámico de coordinación social en el que de manera continua los diferentes individuos generan empresarialmente nueva información, que jamás está dada ni es constante, al buscar los fines y los medios que consideran relevantes en cada circunstancia particular, estableciendo con ellos sin darse cuenta un proceso espontáneo de la coordinación. Y es que en economía no existen, a diferencia de lo que sucede en el mundo de la física o las ciencias naturales, relaciones funcionales, ni por tanto funciones de oferta, ni de demanda, ni de costes, ni de ningún otro tipo. Recordemos que matemáticamente y según la teoría de conjuntos, una función no es sino una correspondiente o aplicación biyectiva si se desea que la función pueda invertirse entre los elementos de dos conjuntos denominados conjuntos original y conjunto imagen. Pues bien, dada innata capacidad creativa del ser humano que continuamente está generando y descubriendo nueva información en cada circunstancia concreta en la que se actúa respecto a los fines que pretende perseguir y los medios que considera a su alcance para lograrlos, es evidente que no se dan ninguna de las tres condiciones que son precisas para que exista una relación funcional. A. No están dados ni son constantes los elementos del conjunto de origen. B. No están dados ni son constantes los elementos que constituyen el conjunto imagen. Y C, y esto es lo más importante, las correspondencias entre los elementos de uno y otro conjunto tampoco están dadas, sino que varían constantemente como resultado de la acción y la capacidad creativa del ser humano. De esta manera, en nuestra ciencia, la utilización de funciones exige introducir un presupuesto de constancia en la información que se elimina radicalmente al protagonista de todo proceso social, el ser humano dotado de una innata capacidad empresarial y creativa. El gran mérito de Mises consiste en haber puesto de manifiesto que es perfectamente posible construir toda la ciencia económica de una manera lógica sin necesidad alguna de utilizar funciones, ni por tanto de establecer supuestos de constancias que van contra la naturaleza creativa del ser humano, es decir, protagonista de todo el proceso social que precisamente pretende estudiarse. Queda por tanto demostrado que el problema económico fundamental no es de naturaleza técnica o tecnológica, como suelen plantearlo los economistas matemáticos del paradigma neoclásico, al suponer que los fines y los medios están dados, así como que es constante el resto de toda la información necesaria, planteando el problema económico como si se tratara de un mero problema técnico de optimización o maximización. Es decir, el problema económico fundamental no es de naturaleza técnica ni de maximización de una función objetivo, conocida y constante, sometida a restricciones también conocidas y constantes, sino que por el contrario es estrictamente económico. Surge cuando los fines y los medios son muchos, compiten entre sí. Conocimiento en cuanto a los mismos no está dado ni es constante, sino que se encuentra disperso en la mente de innumerables seres humanos que continuamente lo están creando y generando ex novo, y por tanto ni siquiera se puede conocer todas las posibilidades alternativas existentes, ni las que se vayan a crear en el futuro, ni la intensidad relativa con la que se quiera perseguir a cada una de ellas. Quizás la aportación más importante y fructífera de Mises de la ciencia económica consista precisamente en la definitiva erradicación de esta errónea concepción de nuestra ciencia como una mera técnica de maximización. Breve reseña biográfica de Ludwig von Mises. Ludwig Edler von Mises nació el 29 de septiembre de 1881 en la ciudad de Lemberg, a la sazón situada dentro del Imperio Austrohúngaro. Hoy esta ciudad se denomina Lvov y forma parte de la nueva República Independiente de Ucrania. El padre de Ludwig se formó en la Escuela Politécnica de Zúrich y llegó a ser importante ingeniero especializado en la construcción de ferrocarriles. Ludwig fue el mayor de 3 hermanos, uno de los cuales murió de niño y el otro, Richard, llegó a ser con el tiempo un matemático y lógico positivista de reconocida fama, con el que Ludwig tan solo
mantuvo a lo largo de su vida unas frías relaciones personales. Ludwig von Mises se doctoró en Derecho el 20 de febrero de 1906 y hasta 1914 fue uno de los más sobresalientes participantes en el seminario de economía que Eugen von Bauer mantenía en la Universidad de Viena. También formó parte de este seminario J.A. Schumpeter, al que Mises siempre consideró como un teórico excesivamente confuso y frívolo, siempre deseoso de epatar y que había caído en las redes del cienticismo neoclásico. En 1906, Mises comienza su actividad docente, primero durante 6 años enseñando en la Escuela de Estudios Mercantiles de Viena para señoritas y después, a partir de 1913, durante 20 años como profesor de la Universidad de Viena. En 1934 es nombrado catedrático de Economía Internacional en el Institut Universitaire des Hautes Internationales, sitio en Ginebra, Suiza, trasladándose huyendo de Hitler al comienzo de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, en donde adquirió la nacionalidad americana y fue nombrado profesor de la Universidad de Nueva York, puesto que desempeñó hasta su jubilación de 1969. De 1920 a 1934, Mises organizó, dirigió y mantuvo un famoso seminario de economía en su despacho oficial de la Cámara de Comercio de Economía, y a través del cual llegó a tener una gran influencia sobre la política económica de su país. Ludwig von Mises fue condecorado y premiado distinguidas veces y falleció en la ciudad de Nueva York el 10 de octubre de 1973 después de haber publicado 22 libros y centenares de artículos y monografías sobre temas de economía. Mises tuvo la fortuna de poder desarrollar una larguísima vida académica a lo largo de casi 7 décadas del siglo XX, llegando a ser reconocido en vida como un economista de fama universal. Así, ya en 1944 Henry Simon le calificó como The Greatest Living Teacher of Economists. Por su parte, el premio Nobel Milton Friedman, un economista positivista de la Escuela de Chicago, nada sospechoso de simpatía con las posiciones técnicas y teóricas de Mises, se refirió a él poco después de su muerte en 1973 como One of the Great Economists of All Time. Y otro premio Nobel de Economía, Maurice Allais, ha escrito que Mises era un hombre de una inteligencia excepcional. Finalmente, Lord Robbins, recordando a Mises en su autobiografía intelectual, concluía con una hermosa frase sobre el libro de la acción humana.